el corazón de un remoto convento en Maine, entre muros de piedra caliza y arcos góticos, se esconden secretos tan oscuros que apenas pueden ser susurrados. A finales del siglo XIX, alrededor de 1880, las primeras hermanas y jóvenes huérfanas comenzaron a desaparecer, desvaneciéndose sin dejar rastro. La Madre Superiora Isolda, una figura carismática de devoción aparente, dirigía la institución con mano dura, mientras un creciente aire de extraño comportamiento entre las monjas y los visitantes pronto comenzaría a despertar sospechas. Con el tiempo, murmullos de la comunidad local revelaron un sistema de oscuras prácticas, experimentos médicos inusuales y rituales secretos que, bajo la fachada de caridad, ocultaban un horror inimaginable. La comunidad permanecía en silencio, temerosa de la influencia de la Iglesia, mientras algunos comenzaban a cuestionar la verdadera naturaleza de los actos de caridad del convento. Los primeros documentos encontrados, desgastados por el tiempo, detallan registros de ingresos inexplicables y cartas crípticas que hablaban de asilos y asistencias, dejando entrever una red de corrupción que complicaba a obispos y funcionarios locales. Capítulo tras capítulo, la historia se tornó más inquietante. Un investigador, tras adentrarse en archivos olvidados, descubrió testimonios de una sobreviviente que logró escapar de esta ominosa realidad. Ella habló de una vida de cautiverio disfrazada de protección, de noches vigiladas y rituales que retorcían su fe. La comunidad, horrorizada, comenzó a despertar ante una verdad que parecía aún más escalofriante: la complicidad de aquellos a quienes se les había confiado la educación y el bienestar de las huérfanas. Finalmente, los recientes hallazgos arqueológicos revelaron un descubrimiento que dejó a todos sin aliento. Las primeras excavaciones en terrenos adyacentes al convento encontraron cuerpos encriptados en cera, un macabro recordatorio del sufrimiento que había sido ocultado durante décadas. A medida que la historia se desenmarañaba, los ecos de maldad resonaban en las sombras de la historia religiosa de Estados Unidos, mostrando que la verdad estaba aún más enterrada de lo que se pensaba, a la espera de ser revelada en toda su horrorosa extensión. El eco de las excavaciones había perturbado el aire del convento como un grito ahogado en la noche. Los cuerpos hallados, inmovilizados en cera, habían enviado ondas de desasosiego a través de la comunidad. La noticia se esparció rápido. Cualquier murmullos previos quedaron eclipsados. Algo en el fondo del convento había despertado, y los habitantes de la zona comenzaron a preguntarse qué más podría haber estado escondido. Mientras los investigadores se afanaban entre los restos y la tierra removida, llegó un documento inesperado. Apareció entre las páginas de un viejo libro de registro, una carta arrugada, amarillenta por el tiempo. Este manuscrito revelaba algo aún más oscuro: una relación entre la Madre Superiora Isolda y figuras influyentes, miembros de la diócesis que mantenían a la comunidad en silencio. Se justifican los medios, escribía en una caligrafía temblorosa. El mensaje, aunque críptico, insinuaba que los rituales secretos no solo eran para proteger a las huérfanas. Hablaba sobre un tránsito, una especie de transferencia de almas, un experimento extremadamente peligroso. Los rumores comenzaron a girar. Había cultos, sacrificios. Algunos hablaban de una red similar a la de otras instituciones, donde se traficaba con niñas y se usaban en prácticas aún más terribles.
La gente del pueblo, al principio escéptica, empezó a abrir los ojos. Más de una joven se había perdido. Más de una madre había suplicado por un retorno que nunca llegó. «Nunca más», exclamó Helena, una de las novicias que había escuchado más de una vez a sus compañeras hablar de cosas extrañas. «No podemos quedarnos callados», dijo. Ella mirando a sus compañeras. Los rostros de las hermanas mostraban consternación, temor y quizás un destello de valentía, pero también desprecio, el miedo a las sombras que llevaban dentro. Las calles y las vísperas se convirtieron en el lugar propicio para susurros. La incertidumbre reinaba. Muchos intentaban localizar a sus seres queridos, a las que habían desaparecido sin aviso, y aquellos que habían sido rechazados por el convento miraban con desconfianza. Ellos sabían que Isolda, con su sonrisa apacible y su voz suave, era el rostro del horror que se escondía bajo las capas de lo sagrado. Entonces todo estalló. Una noche, durante un consejo improvisado, un grupo de hombres del pueblo decidió confrontar a la Madre Superiora. Era hora de hablar. El aire estaba cargado de tensión. Justo cuando iban a entrar en la sala, un grito desgarrador rompió el silencio. Una monja corrió hacia ellos, los ojos desorbitados, con las manos temblorosas. La hermana Eloísa la encontraron en el bosque. Murmura cosas sobre la verdad detrás de los muros. No está bien. La mención de Eloísa, una monja conocida por su bondad brillante, encendió una chispa de pánico. ¿Qué había visto? ¿Qué sabía? Los murmullos crecieron. Algunos querían avanzar, otros retroceder. La figura de Isolda parecía más ominosa que nunca, como una sombra al acecho. La confusión crecía. ¿Qué más se ocultaba en las sombras del convento? Nadie podía predecir las ramificaciones de este nuevo descubrimiento. Un vórtice estaba a punto de abrirse y llevarse consigo lo poco que quedaba de la verdad. Todo estaba a punto de estallar. ¿Woods se estremecerían ante el eco de antiguas crueldades? El futuro asomaba aterrador y al mismo tiempo atractivo. Las luces de la verdad brillarían, pero ¿a qué costo? El aire estaba cargado de tensión. Todos esperaban, el grito de la monja resonando en sus mentes como un eco ensordecedor. Helena se abrió paso entre la multitud, sus ojos fijos en la figura aterrorizada que se acercaba. La hermana Eloísa, esa alma bondadosa que siempre sonreía, ahora se tambaleaba, con sus cabellos desordenados y manchas de tierra en su hábito. ¿Qué sucedió?, preguntó Helena, su corazón latiendo con fuerza. Eloísa solo podía murmurar fragmentos, palabras que escapaban de su boca como hojas atrapadas en el viento. La verdad, detrás de los muros. La multitud se agolpó a su alrededor, presionando, intentando comprender. Entonces, antes de que alguien pudiera llegar a preguntarle más, la hermana Eloísa cayó al suelo, la respiración entrecortada, su mirada perdida. La escena se tornó caótica. Algunos gritaron en busca de ayuda, otros se encogieron de miedo. Fue en ese instante que la plaza se llenó de murmullos ansiosos. «¡Rápido! ¡Llévenla adentro!», gritó uno de los hombres del pueblo, mientras algunos lo seguían, tratando de calmarla. Pero la joven, llena de inquietud, conocía ese sonido, sabía lo que eso significaba. Tanta agitación era un mal presagio. Unos instantes después, entre susurros de incredulidad, un grupo de hombres se acercó. «¿Qué has visto, Eloísa?», preguntó uno, su voz temblorosa. Y así, Eloísa volvió en sí.
y lo primero que hizo fue mirar a su alrededor como si buscara un refugio. Ellas, las niñas, dijo, temblando, no eran huérfanas. Las llevaban abajo, en la cripta. Los hombres intercambiaron miradas de horror. ¿Y si todas esas desapariciones estaban conectadas? ¿Qué cripta?, preguntó Elena, su voz temblorosa. Eloísa tomó aire, como si cada palabra le costara. Rituales, oscuros. La Madre Superiora, Isolda, no es lo que parece. Renacen por medio de ellas. Con cada palabra brotaba un inquietante eco, un velo que se alzaba sobre la verdad. El silencio se extendió cuando Eloísa habló de un diario que había encontrado escondido en una lámpara, un objeto que había albergado más que luz. Había notas, prácticas extrañas, sacrificios para mantener el poder de Isolda. Almas que... Su voz se apagó, pero el terror en sus ojos lo decía todo. La multitud, unida por el miedo, se hizo una sola. Los murmullos se convirtió en gritos. Es hora de confrontar a Isolda, exigió uno. Pero antes de que pudieran decidir, surgió un trueno. Y de repente, una sombra oscura se alzó sobre ellos. Era un grupo de monjas que salían del convento, con la Madre Superior al frente. Su mirada ardía. ¿Qué es lo que se trama aquí?, interrumpió Isolda, su voz firme como el acero. La tensión en el aire fue palpable. Las palabras de la hermana Eloísa habían creado una mancha de incertidumbre que se cernía sobre todos. Las voces comenzaron a elevarse. Algunos pedían respuestas, otros clamaban por justicia. El rostro de Isolda no mostraba el más mínimo asomo de miedo. ¿Habrá que recordarle a la comunidad lo que sucede a quienes hablan de más? Su voz era un susurro sibilante, y todos sintieron el escalofrío que le acompaña. Antes de que alguien pudiera responder, un destello de luz apareció detrás del convento. Un grupo de jóvenes escapó corriendo, pálidas y aterrorizadas. ¡Auxilio!, gritaban. La multitud se dividió. Algunas personas corrieron hacia ellas. Otras se quedaron paralizadas ante el horror que veía sus ojos. Una de las chicas, con el rostro cubierto de tierra, llevó algo en su mano, un pequeño libro, los ojos desorbitados por el miedo. Fue entonces cuando el libro se escapó de su mano, aterrizando con un golpe seco en el suelo. «Esos secretos, todo está escrito», susurró, antes de caer desmayada en los brazos de aquellos que intentaron rescatarla. El eco del libro resonó en el silencio. Todos lo miraron. Temían recogerlo, como si pudiera traer calamidad, pero cuando finalmente se agacharon, la incertidumbre y la ansiedad invadieron el grupo. Al abrirlo, un oscuro secreto se reveló entre las páginas. Detalles de rituales, nombres de personas influyentes que parecían estar implicadas en los crímenes. La Madre Superiora, la Iglesia, todos. El horror se hizo palpable. ¿Qué más podría haber detrás de esos muros? La atmósfera se volvió densa. Todo lo que creían saber se desmoronó. Y aunque ese libro en sus manos contenía la llave hacia la verdad, el peso de lo que eso significaba podía aplastarlos a todos. La conversación se silenció, y la mirada de todos recorrió al grupo. ¿Se atreverían a descubrir lo que realmente había detrás de todo esto? Las sombras parecían acercarse, y la noche los envolvía. El aire se llenó de un silencio inquietante mientras todos miraban el libro caído.
El rostro de la joven que lo había traído aún reflejaba el terror que había experimentado. Eloísa, a su lado, luchaba por recuperar el aliento, perforando la calma con sus palabras temblorosas. Los secretos, todo está en ese libro. El grupo de hombres y mujeres intercambiaron miradas nerviosas, como si cada uno pudiera sentir el peso de la culpa flotando entre ellos. ¿Qué dice?, preguntó uno de ellos en voz baja, como si temiera que la respuesta pudiera traer mala suerte. Eloísa, todavía temblando, logró alcanzar el libro y lo abrió. Sus páginas estaban amarillentas y desgastadas, pero las letras, aunque pequeñas, eran claramente legibles. Mientras leía, comenzó a compartir fragmentos de la inquietante traducción. Ningún alma ha vuelto a la luz después de cruzar los umbrales de la cripta. Susurros predicen un renacer, un intercambio profundo entre lo terrenal y lo divino. Las palabras resonaban como un eco en el aire tenso. Hablan de un sacrificio, dijo, y en sus ojos se pudo ver el pánico desatado. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Sacrificio? ¿Qué significa esto, Eloísa?, exclamó Helena. Los rostros se torcieron, los labios se sellaron en una mueca de horror compartido. Eloísa simplemente sacudió la cabeza, incapaz de encontrar la manera de articular la verdad. Están escribiendo los nombres de las chicas, las que han desaparecido, como si fueran parte de un ritual. Así es como el terror se apoderó del grupo. Todos comenzaron a recordar las chicas que habían desaparecido. Cada rostro se dibujó en sus recuerdos, cada madre que había llorado. Pero eso no es todo, gritó alguien en la parte trasera de la multitud, y todos giraron. Un joven, con el rostro pálido, se acercó a paso acelerado. He escuchado cosas en el bosque. No están muertas. Las han llevado a un lugar, a una habitación oculta dentro del convento donde realizan experimentos. El aire se volvió denso. Ahora era un hilo de tensión que alguien podía cortar con un cuchillo. La idea de que el convento no solo ocultara desapariciones, sino que se dedicara a algo aún más oscuro como experimentos, era demasiado. ¿Experimentos de qué tipo? Ella, la voz quebrada por el terror, sentía que no podía soportar más. ¿Acaso no han oído hablar de la epidemia de tisis que azotó a la comunidad hace unos años? La voz retumbaba entre las piedras. Algunas hermanas estaban recolectando muestras de sangre de las enfermas, buscando formas de... Se detuvo, y una expresión de culpabilidad cruzó su rostro. La multitud comenzó a hablar en voz baja, algunos a murmurar sobre el horror que se desataba. «Ellas las usaban para probar cosas», gritó otro. «Ellas querían experimentar. Era un laboratorio disfrazado de convento». Y justo en ese momento, un trueno resonó en el cielo, como un presagio de lo que estaba por venir. De repente, el convento pareció cobrar vida delante de ellos. Las puertas se abrieron de golpe, y una figura apareció, la Madre Superiora Isolda, su rostro impasible en medio del asombro y el miedo. ¿Qué ocurre aquí? Su voz resonaba como un eco en la tormenta que se acercaba. ¿Se atreven a cuestionar la santidad de este lugar? La multitud se hizo a un lado, y el miedo recorrió sus cuerpos como un escalofrío. «No podemos permitir que más jóvenes desaparezcan», gritó un hombre. Pero Isolda solo sonrió, una sonrisa que era todo menos tranquilizadora. «¿Esos rumores? Esas historias no son más que habladurías, alimentadas por la ignorancia». Pero algo en su voz, una sombra en su mirada,
hizo que Elena sintiera un nudo en el estómago. ¿Ignorancia? ¿O era un intento desesperado de encubrimiento? Lo que estaba en juego era mucho mayor de lo que habían imaginado. En ese instante, un grito desgarrador tronó en medio de la multitud. Era la joven que había caído. Ella había recuperado la conciencia, pero estaba mirando un punto sobre el cual nadie más podía poner su mirada. «¡Vienen! ¡Ellas vienen!», dijo, estirando la mano hacia el horizonte. Los rostros se giraron hacia donde apuntaba. El aire se volvió irrespirable. En la distancia, sombras se estaban moviendo rápidamente. Eran figuras oscuras y desdibujadas que se acercaban con determinación. «No pueden ser», murmuró alguien. Elena no podía respirar. Todo lo que sabía estaba a punto de cambiar. Y, justo cuando la multitud comenzaba a retroceder, un grito más estalló detrás de ella. «¡Están aquí por nosotras!». Elena miró y un terror indescriptible la envolvió. Las sombras comenzaron a tomar forma. La última mirada de la joven dirigida hacia los demás, con un parpadeo de dualidad en sus ojos, hizo que el corazón de Elena se detuviera. Las figuras no eran lo que todos temían. Eran las desaparecidas. ¿Qué les habían hecho? Se acercaban atravesando el espacio como una tormenta. La Madre Superiora miró a su alrededor y un rayo iluminó su rostro. ¿Qué significaba esto? ¿Y cómo se iba a enfrentar a las sombras que había creado? El miedo se apoderó del lugar. El silencio se transformó en un grito ensordecedor. Y a medida que las sombras se acercaban, la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué horror a los secretos les esperaba? El pánico se esparció como un fuego. Las sombras que revelaron las jóvenes eran un recordatorio de algo profundo y oscuro que se había mantenido oculto durante años. Elena se sentía atrapada en medio de esa confusión. El corazón le tamborileaba en el pecho como si quisiera salir volando. Las chicas, descalzas y temblorosas, parecían refugiarse entre la multitud. Algo en sus miradas era aterrador. Dos se abrazaban, sus cuerpos sacudidos por sollozos silenciosos. Habían regresado, sí, pero no eran las mismas. «¿Qué les hicieron?», gritó una mujer, rompiendo el tenso silencio. La hermana Eloísa, contemplando con angustia, tomó la delantera. «Ellas no están bien, no son solo las desaparecidas. Hay más», dijo, mientras su voz se quebraba. Las sombras se agitaron, acercándose más. Elena sintió una aceleración en el aire. De repente, uno de los rostros entre las sombras se iluminó. Era Clara, una de las chicas que había desaparecido el año pasado, suplicante y sin embargo perdida. «No está bien», murmuró, su mirada perdida en un punto vacuo. «No están muertas, no han regresado de la cripta». Se oyó un murmullo entre las presentes, ese eco pesado que la condenaba. Pero Clara rompió en llanto y señaló hacia Isolda, la Madre Superiora. «Nos llevaron a un sótano, nos hicieron cosas, hambre, frío». Su voz se quebró en medio de la desesperación. Un murmullo de horror recorrió la multitud. La palabra sótano, mostrando que no solo había un lugar de oscuridad en la cripta. Fue entonces que un hombre, un anciano de la comunidad, empezó a gritar: «Ese es el lugar donde se llevan a las niñas, donde desaparecen. No hay regreso». La multitud se revolvió y Elena tuvo que tomar aire. Su corazón parecía alar el suelo. «¿Qué hay en el sótano?», preguntó alguien, la voz temblando junto con el cuerpo. Las chicas titubearon, recibiendo miradas extasiadas entre ellas. Clara, con las palmas sudorosas, llevó un pequeño objeto a la vista. Era un viejo diario,
desgastado por el tiempo. Allí está todo, las notas, con los ojos brillantes de angustia. Eloísa, recuperando un poco de valor, tomó el diario en sus manos y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, incoherentes, cada uno más perturbador que el anterior. Rituales de renacimiento, ensayos en las jóvenes. Tradujo en voz baja, el horror creciendo en los ojos de todos. Una figura se movió al fondo, pero nadie se dio cuenta. La Madre Superiora Isolda, con su sonrisa brillante, había dado un paso atrás, casi como si se transformara en una sombra más oscura. «¿No son solo historias?», dijo, su voz suave pero amenazante. Pero todos los ojos estaban fijos en el diario. «Díganos más», demandó un hombre, su voz cargada de cólera. «¿Qué están haciendo en ese sótano?». Antes de que Eloísa pudiera continuar, la multitud empezó a murmurar nuevamente. Una madre, cuya hija había desaparecido, gritó que nunca más había renacido. Cada palabra de las chicas resonaba como un tambor. La presión de la verdad era palpable, creciente. Elena sintió que una niebla envolvía su mente. Todo encajaba, pero no estaban listos para lo que se venía. Sobre cada pérdida, cada sufrimiento, se arremolinaba algo oscuro, y en ese instante, Clara alzó la voz. «El diario habla de más jóvenes, de otras instituciones. La diócesis está involucrada». Las palabras de Clara cayeron como un golpe. La verdad era explosiva. Todos comenzaron a murmurar entre ellos, algunos queriendo protestar, otros aterrados. «¿No solo aquí? ¿La iglesia?», preguntó alguien, y la multitud temió al asombro y horror de esa verdad. Justo en ese momento, un trueno retumbó, intenso y aterrador. Las puertas del convento se cerraron de pronto, un eco atronador. Y todos los corazones se detuvieron. Ni la lluvia ni el viento podían desviar la atención de ese momento. El tumulto se agudizó, como en una tormenta imparable. Las luces comenzaron a parpadear, y un grito desgarrador rompió el aire. «La cripta, el sótano, la verdad estaba ahí abajo», exclamó Clara, antes de dejar caer el diario, y en su caída, sus páginas se abrieron de par en par. En el silencio tenso que siguió, todos miraron, ansiosos. Lo que estaba escrito allí parecía revelarse como una evidente sentencia que nunca debió ser lanzada. El diario contenía muestras, nombres, rituales macabros de las jóvenes que habían desaparecido. Las contaminaban con oscuridad, antes de la llegada de la luz. «Las chicas no han ido a la luz, han colaborado en algo más», les dijo Clara. Y justo cuando los ojos de todos se abrieron de par en par a la revelación, otra figura se abalanzó hacia el grupo. Era Isolda. Su rostro reflejaba la furia de una tormenta. «¡Silencio!», gritó, pero antes de que pudiera continuar, el diario se iluminó con una luz temblorosa. Una realidad aún más oscura se iluminó en la noche. El conflicto se intensificó. La carrera por dejar salir la verdad se hizo una con la urgencia por escapar de la oscuridad. El futuro de las jóvenes pendía de un hilo, y la cripta, el sótano, el diario, todos eran símbolos de un destino aterrador. «¿Ahora qué hacemos?», preguntó alguien, el miedo claro en su voz. Pero ya era tarde. El velo de la oscuridad había comenzado a descorrerse, y Elena sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. El momento decisivo estaba llegando. La verdad lo cambiaba todo. Pero, ¿era realmente la verdad que querían conocer?
El aire estaba saturado con un miedo palpable. Todos estaban mirando a Clara, como si su regreso del abismo prometiera respuestas. La multitud contuvo la respiración. Cada segundo pesaba más que el anterior. Las chicas, pálidas y temerosas, agrupadas en un solo cuerpo vibrante de angustia, revelaron en sus ojos el horror de lo que habían atravesado. Eloísa, sosteniendo el diario, lo sacudía como si pudiera despertar alguna verdad oculta entre sus páginas. «¿Qué más hay en él?», imploró una mujer con la voz quebrada. «Necesitamos saberlo». Clara dio un paso adelante y cuando sus labios se movieron, la intensidad del silencio se rompió. No solo se llevaban a las chicas, empezó a hablar, sus ojos desenfocados. Escuchamos susurrar de algo más, el ritual de la luz. Cada palabra era un cuchillo afilado. Los murmullos envolvieron la plaza como un manto. La incertidumbre crecía. «¿Ritual de la luz?», repitió Elena, intentando entender. «¿Qué significa eso?». Una sombra cruzó el rostro de Clara. Eran pruebas y teníamos que participar. El rostro de la multitud era un mapa de horror e incredulidad. «¿Qué pruebas? ¿Qué les hicieron?», preguntó otro, interrumpiendo. El eco de las palabras rebosaba dolor. «Cada mes éramos elegidas. En un lugar oculto nos llevaban al sótano. Es allí donde las gemelas que desaparecieron». Un hombre en la parte posterior gritó, interrumpiéndola. «Ellas no eran huérfanas. Nos robaron. ¿De qué eran parte?». La tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. «Uno de los documentos hablaba de intercambios», murmuró Eloísa, temblando. El diario temblaba en sus manos. La transferencia de almas. Eso era su ritual de la luz. No era solo un experimento. Querían usar nuestras vidas para alcanzar algo. El grupo se dispersó. Algunos se cubrieron la boca en un gesto involuntario. La comunidad local comenzó a murmurar sobre el horror inimaginable que se desataba ante sus ojos. Los rostros se tornaron pálidos y poco a poco comenzaron a pensar en lo que podría estar escondido en la oscuridad de esos muros. Justo cuando la atmósfera se volvió densa por la desesperación, un grito desgarrador resonó nuevamente. Era una voz familiar, profundamente angustiada. «Eloísa, ¿qué has hecho?». Era la voz de la Madre Superiora Isolda, quien había observado desde las sombras. Las personas en la plaza se paralizaron, formando una muralla temblorosa mientras Isolda avanzaba hacia el grupo. ¿Iluminados por rumores? ¿O han optado por dejar que el caos se apodere de su razón?, preguntó con una voz helada. Una mano temblorosa se alzó del grupo y le gritaron: «Nos has mentido. Has estado arrastrando a nuestras hijas hacia esa oscuridad». Isolda sonrió con tranquilidad, pero su mirada era afilada. «Es una fe ciega la que nos mantiene seguros. Lo que necesitan comprender es que esas chicas eran el futuro. Cada uno de ustedes debería alabar el sacrificio que hacemos por salvar a nuestras almas», dijo, su voz resonando en los corazones de todos. Pero Clara se atrevió a interrumpir. «¿Salvar? Tu oscuridad es el verdadero horror. Nuestras vidas no serán sacrificios, nunca más». Una frustración palpable se apoderó del aire. La figura de Isolda se volvió sombría. «Pero eso es exactamente lo que son. Las elegidas, como ustedes lo son ahora», dijo, y un movimiento de aire denso rodeó a todos. De repente, un estruendo retumbó desde el convento, como si la tierra misma estuviera gritando.
Las puertas del sótano se abrieron violentamente y con un chirrido ensordecedor, una sombra oscura emergió. Era una figura alta, envuelta en una túnica negra, que parecía absorber la luz misma, arrastrando un aire helado. «¡Es él!», exclamó una de las chicas, sus ojos desorbitados. Los murmullos temerosos se convirtieron en gritos de terror. La figura se abalanzó hacia ellos a una velocidad sobrenatural, ojos huecos mirándolos con hambre. Todo se oscureció. El viento sopló con fuerza, revolviendo cabellos y se arrojó contra sus rostros, al mismo tiempo que un grito desgarrador llenó la noche. «Tengo su alma», resonó en el aire como un llanto moribundo. Y así, en medio del caos, la revelación desveló una nueva capa de horror. La comunidad había sido cómplice de un sacrificio mayor, y ahora la verdad se vislumbraba amenazante. Todos comprendieron que lo que habían estado enfrentando no era solo una institución religiosa, era una maldición que había encontrado su hogar. Las sombras se acercaban, el horror nunca había estado tan cerca. ¿Qué harían ahora? ¿Podrían alguna vez detener esta oscuridad? Sus corazones latían en un compás de temor, y el futuro se convertía en una sombra aterradora que cubría sus vidas. Capítulo final. El aire estaba cargado de terror. Las sombras avanzaban. Aquellas chicas, aún reteniendo fragmentos de sus antiguos sueños, se acercaban al grupo. Sus ojos brillaban con un pálido resplandor, como espejos que reflejaban sufrimiento. «¿Qué les hicieron?», preguntó Elena con la voz temblorosa, pero nadie tenía respuestas. Isolda se mantuvo firme. Su figura imponente se alzaba entre la multitud, como un monje oscuro en el centro de una tormenta. Sonriendo, aunque sus ojos revelaban pánico, decía: «Esto no es lo que creen. Ellas son elegidas, son parte de nuestra misión». Un murmullo recorrió la plaza. Las voces resonaban, llenas de incredulidad. Las madres estrecharon a sus hijos con fuerza. Miraban a esas sombras con un miedo abrupto. «Devuélvelas». «Ya no. Son tus prisioneras», gritó una mujer, su voz quebrada por la angustia. Pero Clara levantó una mano, intentando calmar la tempestad. «Es verdad, ellas han traído respuestas sobre lo que hacían en el sótano, la cripta». Una vez más, las miradas se dirigieron hacia el diario, que yacía en el suelo, como un testigo de secretos. «Leedlo», exclamó una vez más Eloísa, su voz resonando en el caos. Con un tembloroso movimiento, Clara extendió la mano y recogió el diario. Lo abrió, y las palabras brotaron como un manantial. Hoy los rituales de la luz se llevaron a cabo. Las almas eran preparadas. Se necesitaban sacrificios, leyó, mientras su voz vacilaba pero insistía. Una conspiración. Una transacción entre las autoridades de la diócesis y el convento. Necesitaban mantener el poder en la oscuridad. El pánico escaló en la multitud. Los rostros de los presentes se tornaron pálidos. Las manos temblorosas apretujaron a sus seres queridos. De todos lados, gritos de angustia y horror resonaban. Nadie podía creerlo. ¿Qué escuchaban? «Mientes, eso es solo un cuento», gritó Isolda, pero su voz sonaba cada vez más hueca. El grupo comenzó a acercarse, decidido. «Es suficiente, no vamos a tolerar más secretos». Y entonces, una joven que había estado al margen del tumulto, lanzó un grito desgarrador. «No están solas, las otras, las que han desaparecido. Están bajo la influencia de Isolda. No los llevamos, pero solo están atrapadas en esa sombra». Todos se volvieron hacia ella, un nuevo miedo floreciendo. «¿Qué significa eso?», preguntó alguien. «¿Están atrapadas por magia negra?», interrumpió otro. «No hay magia, es un control.
Lo que hicieron fue construir un ciclo que alimenta sus almas. Clara replicó, angustiada. El hombre del pueblo que había gritado antes se lanzó hacia Isolda. Tu oscuridad nos ha engañado. ¿Cuántas más habrán desaparecido? ¿Cuántas más están aquí sufriendo? Sus ojos desbordaban ira, y los murmullos se intensificaron, girando como un huracán. ¡Basta!, bramó Isolda. El tono era firme, pero su voz titubeaba. Se dio un paso atrás, tropezando ante la presión. Esto no tiene que terminar así. Pueden estar a salvo. Entenderán. Pero sus palabras eran una sombra frágil y caída. Las sombras de las jóvenes comenzaron a cobrar fuerza. Con sus manos extendidas, parecían querer tocar a sus familias. Pero había un rayo de tristeza en sus ojos. No podemos volver a la normalidad. Ya hemos estado en la oscuridad y no lo somos más, susurró Clara, mirando a Isolda con rencor. La tensión en el aire se sentía como un acero al rojo vivo. Los cuerpos de los presentes empezaban a moverse con urgencia, listos para enfrentar lo que significaba la verdad. «No más secretos, vamos por ellas», gritó un joven, levantando su voz por encima del caos. Fue entonces cuando el antiguo convento comenzó a temblar, sus arcos góticos resonando con una sinfonía de quiebras. Un estruendo, como si toda la historia de dolor se desatara, llenó la atmósfera. Las puertas del sótano crujieron y una luz tenue comenzó a filtrarse desde su interior. «El sótano», gritó Helena. La multitud, unida en su determinación, se lanzó hacia el antiguo umbral. Las sombras de las jóvenes se dispersaban al darse cuenta de que su presencia se estaba desvaneciendo, y ellas aún tenían algo de luz dentro. Ante la puerta abierta se llevaron el eco de los murmullos de sus pasos. Ya no había vuelta atrás. Lo que esperaban al otro lado era desconocido, pero la promesa de una verdad liberadora se sentía como una palpable melodía en el aire. Antes de cruzar, Helena se volvió hacia Clara, quien estaba iluminada solo por el brillo tenue del sótano. «Esto no se detendrá aquí, ¿verdad?». Clara asintió. Su rostro reflejaba la angustia de 1000 eventos no contados. Lo último que vieron fueron las sombras fusionándose, como si el convento aclamara su libertad. La línea entre la vida y la muerte, entre el deber y el horror, se desdibujaba. Las puertas del sótano se cerraron tras ellos, y la oscuridad se adueñó de la escena. Con el eco de sus voces flotando en el aire, la pregunta resonaba desafiando el silencio. ¿Qué más habremos de descubrir al cruzar aquel umbral? La oscuridad había comenzado su danza, y el futuro se iluminaba con posibilidades aterradoras. No habían terminado aún. La historia seguía viva, aguardando su momento de revelación. ¿Y tú vas a permitir que esto se repita? Despierta. No olvides. La historia no debe repetirse. La verdad necesita ser contada. La luz debe brillar. No seas cómplice del silencio.